En su paso por aquí, por Córdoba, estuvimos conversando con Jimena Vergara. Ella es de La Izquierda Diario de México y del staff internacional de La Izquierda Diario, esta red de diarios de la izquierda en 5 idiomas. Y aprovechamos su visita aquí a la ciudad de Córdoba para conversar las tendencias de la situación mundial. Estuvo conversando con nosotros acerca de la crisis capitalista que ya se vive desde el año 2008, los distintos fenómenos políticos que despertaron a partir de la crisis, los procesos de la lucha de clases y esta apuesta justamente de extender y profundizar la llegada de un diario de izquierda en 5 idiomas que se proponga precisamente ser la voz de todos esos procesos de lucha. Escuchemos lo que nos decía. Internacional. Sí, justo después de la crisis vimos el desarrollo de procesos revolucionarios en el norte de África, lo que se conoció como la primavera árabe, que en general fueron desviados, abortados o respondidos de manera contrarrevolucionaria con intervenciones imperialistas y guerras civiles como en Siria. Pero estos procesos en un primer momento se extendieron a Europa y dieron fenómenos juveniles como el movimiento de indignados en el Estado español, como las huelgas generales en Grecia contra el ajuste, y de ahí surgieron nuevas mediaciones políticas, los llamados neorreformismos. En el caso del Estado español, por ejemplo, Podemos, que hoy está compitiendo en las elecciones en el Estado español, o Syriza, que rápidamente recibió muchas expectativas de los trabajadores y el pueblo griego, pero rápidamente se convirtió en un aplicador de los planes de la Troika. Sí, la crisis de la Unión es en realidad parte de la crisis de la gran empresa imperialista, ¿no? Y de la clase dominante que fue el neoliberalismo, que fue un periodo largo, ¿no? De asentamiento del capitalismo, y la Unión Europea además un proyecto de más largo alcance, de ya muchas décadas, que hoy justamente al calor de la crisis está puesto en cuestión, ¿no? Reino Unido, que es uno de sus miembros más importantes, la segunda economía de Europa, llevó a referéndum la permanencia o no dentro de la Unión y ganó la salida, el llamado Brexit, lo cual ha generado ya un cimbronazo en la economía europea, en la Unión Europea como proyecto, una caída en las bolsas del mundo y mucha preocupación de que la Unión como proyecto imperialista, ¿no? De dominación sobre el mundo semicolonial y la periferia capitalista esté en cuestión. Claro, bueno, en América Latina muchos países, en particular del Cono Sur, lograron amortizar los efectos de la crisis internacional estallada en 2008 por el llamado aumento de las commodities o aumento de las materias primas. Bueno, en Argentina, por ejemplo, la soja, en Brasil los productos extractivos, en Chile el cobre. Entonces, durante muchos años los llamados gobiernos postneoliberales tuvieron un ascenso importante y otorgaron concesiones al movimiento de masas, producto de este ascenso en el precio de las materias primas. El problema es que eso entró en cuestión, entró en crisis con la caída abrupta el año pasado de las materias primas, y eso devino también en crisis políticas de los llamados gobiernos populistas o nacional y populares, como es el caso de Argentina, donde ganó Macri, como es el caso de Brasil, donde hubo un golpe institucional y ascendió la derecha, y como es el caso de Venezuela, donde la derecha viene fortaleciéndose. Entonces, lo que expresa es que estos gobiernos no liquidaron las bases estructurales del Estado capitalista, permitieron el fortalecimiento de esta derecha, y justamente que los trabajadores y las masas del Cono Sur tienen que forjar una salida independiente. Claro, México, que viene siendo parte de los países alineados a Estados Unidos, una de las economías y uno de los países de América Latina más subordinados al imperialismo norteamericano, recientemente volvió a vivir escenas violentísimas de represión contra los docentes que luchan contra una reforma neoliberal en el terreno educativo,
que cercena sus derechos laborales, que trajo como resultado por lo menos una decena de muertos por parte de la Policía Federal en el estado sureño de Oaxaca, que es un estado donde ya hemos visto en otras ocasiones alzamientos populares encabezados por los maestros, como en el 2006. Ahora mismo se están llevando a cabo imponentes movilizaciones de solidaridad contra la represión del PRI y los maestros, y quizá esto aliente la salida de otros sectores de la clase trabajadora que quieran cobijar de solidaridad a los maestros y que estén hartos del autoritarismo del PRI y de los partidos patronales. Claro, la red internacional Izquierda Diario, ¿no?, cuyo lema es 5 idiomas, 11 diarios, una misma voz, que está llegando al público angloparlante, al público francés, al público en portugués, desde luego al público en español y al público también en alemán, y ahora con una sección en turco. Es una red internacional puesta al servicio justamente de mostrar desde un punto de vista de izquierda la realidad internacional, expresando también las luchas de los explotados y los oprimidos, y en particular nuestra red está siguiendo con mucha atención el golpe institucional en Brasil y la resistencia contra el mismo, está siguiendo en particular la lucha de clases en Francia, que está expresando una gran unidad obrera estudiantil contra la reforma laboral, está también siendo la vitrina de un gran movimiento de solidaridad y de repudio contra la represión a los maestros en México, y nuestro objetivo es ser organizaciones que puedan incidir haciendo diferencia y con una política de independencia de clase sobre los fenómenos de la realidad, en particular de los países donde estamos, pero también de los países donde no estamos, llevando una voz de la izquierda, ¿no?, de la extrema izquierda a nivel internacional.